Hoy es 11 de marzo. Ayer por la tarde, cuando la Cámara de Diputados iniciaba el tratamiento del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para financiar el préstamo que Mauricio Macri solicitó a ese organismo por 57.000 millones de dólares, estábamos en mi despacho en la presidencia del Senado, en el Congreso de la Nación, el senador Oscar Parrilli, la senadora Anabel Fernández Agasti, el diputado Máximo Kirchner y quien les habla. En ese momento, en la plaza de los dos congresos, se desarrollaba una multitudinaria movilización política en contra del plan económico del Fondo Monetario. Ocupaba toda la plaza y la avenida de Mayo hasta la 9 de julio. Unos minutos después de que en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos comenzara una quema de las iniciales del Fondo Monetario Internacional con neumáticos, un pequeño grupo de manifestantes inició una intensa pedrada contra el Congreso. Las imágenes que ahora estás viendo son las de mi despacho, después de las piedras. Paradójicamente, fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner, y que además construyó con su decisión el frente de todos que permitió derrotar a Mauricio Macri, paradójicamente o intencionalmente. Antes de vicepresidenta y presidenta fui varias veces senadora de la Nación, pero siempre fui y seré una militante política. Me tocó ver, desde la recuperación de la democracia en 1983, escenas de violencia siempre vinculadas a ese organismo y sobre todo a las políticas que imponían los distintos gobiernos. Hoy como nunca recordé las palabras de Néstor respecto del Fondo Monetario Internacional, cuando decía: siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino. Yo creo que es todo lo contundente y lo explícito que podría hacer Cristina Fernández de Kirchner a su modo. Puede gustar más, puede gustar menos. Dice: yo ayudé a construir el Frente de Todos, le está diciendo mi gobierno. Está diciendo particularmente, hablando de ella, como habitualmente ocurre con Cristina, hablando de ella y diciendo justamente a mí que yo nunca volví al fondo y que soy la mujer de aquel que le pagó todo al fondo. 2005, Néstor Kirchner. Está queriendo decir también, me da la impresión, al gobierno que había una multitudinaria marcha, perdón que bajo un poco el retorno, escucho todos los ruidos, multitudinaria marcha. Bueno, eso no se ajusta a la verdad. La verdad es que ayer no fue una multitudinaria marcha. No llegaba la columna desde el Congreso hasta la 9 de julio. Estaba más bien limitada, de eso habíamos hablado aquí, estaba más bien circunscripta. No fue todo lo multitudinario, inclusive, que ocurrió en 2017 con otros que estaban dentro del Congreso, por entonces fuera del Congreso. Sí, lo que está queriendo marcar es: me apuntan a mí, porque ella se siente el centro y el eje siempre ha sido igual. Y eso otra vez lo vuelve a demostrar. Todo lo que Cristina Fernández de Kirchner ha vociferado ayer. Estaba entre otros con Oscar Parrilli y estaba con Fernández Agasti. Fernández Agasti, la senadora que impulsó la expropiación de Vicentín, que terminó, como ustedes ya conocen, y que perdió la campaña a gobernadora en la provincia de Mendoza. Es la expresión más viva del kirchnerismo más duro en la provincia de Mendoza, que tiene 4 diputados del Frente de Todos, solo uno votó contra el acuerdo. Los otros 3 acompañaron. Bermejo, particularmente, el adversario de aquel entonces de Fernández Agasti para esa candidatura a gobernadora en 2019 y que es parte de la estructura tradicional e histórica del peronismo de la provincia de Mendoza. Parrilli, que es el dirigente de Neuquén, aquel con el que Cristina hablaba en otros tiempos, diciendo las cosas que ustedes ya conocen, etcétera, y que es la fiel expresión de lo que Cristina quiere, desea, en términos judiciales, pero que nunca pudo plasmar en la realidad. Porque ninguno de los proyectos de Parrilli, en términos de reforma judicial, avanzaron. O sea, Cristina, que batalló y perdió en 2013, que batalló y perdió en 2017, que ungió una fórmula
exitosa en 2019 y que volvió a ostentar derrota en 2021, termina con aquellos que no pudieron hacer prosperar proyectos, rodeada, ensimismada en su despacho, hablando sobre ese gobierno que ella gestó, que hace cosas que a ella no le gustan. Nunca antes fue tan explícita, nunca antes fue tan lineal. Por lo pronto esa es la lectura respecto a eso. Más allá de esto, entre los tres ejes, el primero es ineludiblemente la escisión oficialista del acuerdo opositor, que implica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de esta mañana. ¿Y por qué uno dice la decisión oficialista y el acuerdo opositor? Primero, porque en la oposición, salvo cuatro de Juntos que estuvieron ausentes, Tito Stefani de Tierra del Fuego, Francisco Sánchez de Neuquén, Fernando Iglesias, que se fue, y Martín Maqueira, el legislador de La Pampa joven, salvo las cuatro ausentes, todo el resto de los que estuvieron presentes, ninguno se abstuvo y todos acompañaron y votaron afirmativamente. Por eso hablo de un acuerdo opositor que implica la idea de una unidad dentro de la diversidad, como le gusta decir al oficialismo, qué curioso, que es la contracara de la escisión oficialista, porque más allá del impulso de Massa, más allá del esfuerzo del gobierno nacional, en un todo, en un conjunto, 77 de 118 diputados validaron el acuerdo, pero 41 diputados de los 118, es decir, más de un tercio, no acompañaron. Y es la primera vez que ocurre. Insisto que 35% de los legisladores de un partido que está en el gobierno no acompañan la principal ley del gobierno. En un momento bisagra, donde se definía si Argentina entraba en default o no. ¿Se entiende lo que estamos hablando, no? Ni más ni menos. Hubo 28 rechazos y 13 abstenciones. No sé si podemos ver, aunque sea el listado, para compartir un poco algo profundo que está y que emerge de ese listado y de esos rechazos y de esas abstenciones. Entre los rechazos está el de Juan Carlos Alderete, el de Verónica Caliba, los dirigentes de la transversalidad kirchnerista, al igual que, por supuesto, los del Frente Patria Grande, los del bloque de Grabois, Federico Fagioli, Taí Hatman, Natalia Saracho, que estuvo aquí con nosotros, la primera mujer cartonera en llegar a ser diputada nacional, ¿se acuerdan? Que ya en diciembre del año pasado, cuando estuvo con nosotros y había asumido, dijo, yo el acuerdo con el fondo no lo voto, fue consecuente. Leopoldo Moró votó en contra. Mónica Macha, la mujer de Martín Sabatella, votó en contra. Gisela Marciota, la expresión del kirchnerismo de la Ciudad de Buenos Aires, votó en contra. La que fue candidata a vicejefa de gobierno con Matías Lamens. Agustina Propato, la mujer de Sergio Berni, diputada nacional, que se referencia en Cristina Fernández de Kirchner, mientras su marido dice que se fue del kirchnerismo, votó en contra. Gustavo González, Jorge Verón, diputados de la provincia de Santa Cruz, de Alicia Kirchner, presidentes, se abstuvieron. Igual que quién, que Hugo Yasky, que Sergio Palazzo, que Vanessa Sidley, dirigente kirchnerista de la Cámpora, que Cristina particularmente volcó al mundo de la justicia y al Consejo de la Magistratura. Pablo Carro, que es el dirigente gremial, de extracción gremial, al igual que Sidley, que viene de la provincia de Córdoba. Sergio Palazzo, que además se sentó para dar quórum, al igual que los dirigentes del Frente Patria Grande. Claudio Ormachea. ¿Y saben quién más también se abstuvo? Daniel Goyán, que fuera viceministro, mejor dicho, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y el número 2 en la lista de Victoria Tolosa Paz. Tenemos la boleta del Frente de Todos del 2019 y la boleta del Frente de Todos del 2021 de la provincia de Buenos Aires. 2019. En el 2019 ingresaron 17 diputados. Bueno, en esta lista, subamos rápido, si podamos. Esta es la lista de diputados. Bueno, Luana Bonoy está en el gobierno, Massa no votó, Leonardo Grosso votó a favor, María Cristina Álvarez Rodríguez tampoco está en el Congreso, ayúdame Javi. Esto es provincia de Buenos Aires, lista de diputados nacionales, todos ingresaron. Cristina Álvarez Rodríguez está en el gobierno de la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof, ministra de Gobierno. Máximo Kirchner votó en contra. Cecilia Moró votó a favor. Andrés Larroque es parte del gobierno de Axel Kicillof, tampoco es... Bueno, y acá todo el resto
Todo el resto, Facundo Moyano renunció, recuerden, presidente de Alvarado, justamente en Mar del Plata. Rodolfo Tailade votó en contra, dirigente, clara expresión cristinista pura. Bueno, todo el resto de los dirigentes votaron en contra. Si tenemos la boleta del 2021 va a ser más gráfico, los que entraron en diciembre. De esa boleta del 2021 que emergió de la provincia de Buenos Aires, de esa boleta no estoy encontrando quién votó a favor. Daniel Arroyo. Daniel Arroyo. Mónica Macha votó en contra, en contra. Pereira me queda la duda. Votó a favor. Son los dos. Y todo el resto en contra. María Constanza Alonso, Hugo Yasky, más allá de que algunos se preservaron, es decir, se abstuvieron. Yasky. Agustina Propato en contra directamente, Moró en contra, Palazzo se preservó. Marcela Paso votó. ¿Cómo votó Marcela Paso a favor? Dirigente muy cercana a Sergio Massa. O sea, ¿dónde quedó recluido? Además de tener un núcleo duro que es un poco más grande de lo que algunos imaginaban, porque siempre hablamos de 20, 30 diputados que iban a oponerse al acuerdo con el fondo. Fueron 41. El núcleo duro del kirchnerismo que explica la expresión política más elocuente está aquí en la provincia de Buenos Aires. Solo basta con mirar las listas y lo que emergieron de allí y por qué justamente es allí donde la ecuación se invierte, es decir, 70% de los diputados electos por la provincia de Buenos Aires, el poder territorial más relevante de la cámpora y el kirchnerismo más duro, terminó no acompañando al propio gobierno. ¿Esa decisión concluye acá? Probablemente no. ¿Tendrá muchas secuelas? Probablemente sí. ¿Cuáles? Desconocemos. La Argentina es la dinámica de lo impensable, en términos políticos, decía algún filósofo. Desconozco si el gobierno va camino a eso. Ahora, está claro que el emergente de esta madrugada es una escisión contundente. Piensen que en el Senado, la semana próxima, no será Cristina Fernández de Kirchner la que se cargue el proyecto al hombro y la sanción de una ley que está pidiendo el propio presidente, siendo la vicepresidenta. Ah, y hablando de traiciones, ¿saben a quién llamó Alberto Fernández la noche previa para que garantice el quórum, para que se siente, según cuenta él, a Julio César Cleto Cobos? Sí, haciendo alusión a su vieja amistad, la de Alberto Fernández con Cobos. Lo llama a Cobos para pedirle que le garantice ese número absolutamente finito que permitió que el Congreso empiece a sesionar. Las 129 bancas ocupadas necesarias para habilitar el quórum. Donde no hubo un solo dirigente de la cámpora, salvo una, Paula Penaca. Todo el resto no estuvo. Paula Penaca. Perdón por estas disquisiciones de la política. Yo sé que a esta hora, etcétera, puede resultar, pero es el proceso político más intenso que atravesó al gobierno desde que el gobierno emergió y llegó al poder. No hubo nada tan explícito como lo que hemos visto en las últimas 24 horas. Y probablemente poco sea parecido, o mejor dicho, mucho sea parecido, pero nada necesariamente igual tras esto, a partir incluso de la semana que viene. Y eso es lo que resta dilucidar. Segundo aspecto, y el segundo